أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nosotros, este es el cuarto domingo, ¿no? Venimos hablando sobre el viaje nocturno, sobre el hadith del Miraj, ¿sí? ¿Alguien me recuerda qué significa el hadith del Miraj? No todos a la vez, todos no a la vez, no. Ascensión. Estamos hablando sobre la ascensión hadith del Miraj, que muchos de ustedes lo conocen, que Hazrat Ayatollah Jubadi Mali, no, Hazrat Ayatollah Misbayati Rahmatullah Alayhi hizo un libro y Kitab Dole Sharh Hadith Miraj. Entonces, estamos inshallah aquí con las personas explicándolo. Tú sí me debes, Mardam. Dijimos que es importante el hadith. ¿Alguien me puede decir por qué? Que tiene dos momentos. El viaje del profeta. Ajá. Desde Meca Desde a Palestina. Y de Palestina sobre aquí. Exacto. La conversación sigue y obviamente en esa conversación se le hace una serie de preguntas que Dios hace al profeta. ¿Sí? La semana pasada, para los que no estuvieron, voy a llamar lista para los que no estuvieron, nosotros hablamos sobre cuáles son las cualidades de un siervo perfecto. ¿Sí? Dios le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dice que si uno tiene estas cualidades es un siervo perfecto. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan una de ellas? Pero hay una de esas que él dijo. Una es al-hayat, que tenga vergüenza. Vergüenza. ¿Se acuerdan? Y una de las cosas que la persona tiene que tener para que sea un verdadero siervo es vergüenza. Porque se explica de que los animales por lo menos no tienen vergüenza. Por eso ustedes ven que los animales hacen sus actos delante de todo el mundo, sin ningún inconveniente, no tienen control. ¿Sí? Y dijimos que había 3 lugares donde no teníamos que tener vergüenza. ¿Se acuerdan el primero cuál fue? Dígamelo en desorden. ¿Dónde era el trabajo? Que yo tengo un supertítulo, entonces yo no puedo, como quien dice, hacer este trabajo porque mi cualidad no me lo permite. Si yo tengo magíster, yo tengo doctorado, ¿cómo voy a manejar un taxi? ¿Sí? Pero obviamente, el profeta nosotros en su momento dijimos que se quitaba la camisa y cavaba los pozos. ¿Sí? Era con todo el mundo. El imam Ali Salam también cavaba los pozos y le pagaban a ellos, bien ustedes saben, con dátiles. En esa época le pagaban con dátiles, ¿no? También dijimos que hay que tener vergüenza ¿para qué? Para decir la verdad. Sí, de la mejor forma, ¿no? El imam Sadiq dice, mi hermano musulmán es aquel que le dice las cosas en buena manera y en privado. ¿Sí? No es que delante de las personas usted va y se las dice, no, si no lo llama acá y le dice, está equivocado. ¿Y la tercera cuál es? Vimos que la tercera era en el conocimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la forma para llegar al conocimiento? Dice el Imam Sadiq. ¿Decir qué? No sé. Vimos que una de las cosas para, obviamente, no se puede tener vergüenza es decir, no sé en el conocimiento. ¿Sí? No sé, hermano, ¿por qué burla de mí? Yo no sé, explíqueme. Entonces no hay que tener vergüenza ni para el trabajo, no hay que tener vergüenza ni para el conocimiento, y no hay que tener vergüenza para defender la verdad. ¿Sí? Ahora bien, la conversación sigue. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta lo siguiente: Ya Ahmad, ¿ustedes saben que en esa noche Dios por eso llamó a Rasul Ahmad? Sí. Y le dice lo siguiente, le dice: Ya Ahmad, si la gente me garantiza 4 cosas, yo les garantizo el paraíso. Si me garantiza 4 cosas, no digo el que le lleve, sino la gente. ¿Sí? Si me garantiza 4 cosas una persona,
yo le doy el paraíso. Es obligatorio para el dárselo. Ahora yo hago una pregunta antes de iniciar el proceso. ¿El paraíso ya existe? ¿Sí? A ver, eso es un tema que se maneja siempre. Por lo menos hay una gran minoría. En esa Mullah Sadr decía obviamente en la Sura 3, leía 133, dice: y apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor y un jardín tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido preparado. La palabra preparado es ya. Quiere decir que ya Dios lo hizo antes. Mullah Sadr tiene una cuestión donde él dice que no, que como es un verbo en pasado pasivo, todavía no se ha creado. ¿Sí? Pero los sabios dicen que Dios Todopoderoso utiliza siempre el verbo pasado en pasivo para decir a una tercera persona que fue que hizo, es decir, ya está hecho, ya está preparado. En últimas, nuestra connotación o nuestra idea no es entender si el paraíso existe o no existe. ¿Sí? Nosotros sabemos que es una promesa y el paraíso ya está. Y que es donde nosotros más debemos de esforzarnos para poder llegar. ¿Sí? El argumento principal es ese. Entonces la pregunta es, cuando el profeta sube a los cielos, ¿qué vio? El profeta ve el paraíso, pero el profeta ve el paraíso del Barzaj. ¿Sí? Ustedes saben bien el tema del Barzaj, que es un estado obviamente antes de pasar a... Estamos en la tumba para levantarnos obviamente y pasar, como que decía el día del juicio, donde nos van a buscar por lo que hemos hecho, o nos van a retribuir por nuestra buena acción. ¿Sí? Entonces el profeta fue, lo que vio fue el paraíso del Barzaj. No vio el Barzaj, no vio el paraíso como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paraíso como tal, pues entras y ya no puedes salir. La Gran Corán dice, el que entra ya no sale. Igualmente también pasa el infierno. El que entró ya no salió más. Pero en este, Allah subhanahu wa ta'ala le dio la gran profeta de que viera y volviera y saliera. ¿Sí? Ahora bien, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta que 4 son las llaves que el ser humano tiene que tener para que llegue al paraíso. Pero yo antes de eso voy a contarles a ustedes que no es simplemente a través de estas características o a través de estos caminos que se llega al paraíso. El imán Sadiq alayhi salam encuentra historia una vez. Había una persona en las montañas. La persona todos los años iba al Hajj. Era una persona de dinero. Todos los años iba al Hajj. Y bajó una vez y le dijo al imán Sadiq alayhi salam en Medina, le dijo: yo como voy al Hajj, necesito que haga el favor y siempre vengo y me quedo en su casa. El imán Sadiq era una de las personas más ricas de Medina. Pero no quiero quedar en su casa, no quiero molestarlo, ¿no? O sea, cuando la persona viene de visitante, pues siempre la persona tiene que su privacidad, ¿sí? Por así decirlo, limitarla un poco, ¿no? Y usted me voy a dar esta plata para que me compre una casa. Él le dice al imán Sadiq. El imán Sadiq le dice: bueno, no hay ningún inconveniente. Él recibe el dinero. Pero el imán Sadiq está sabiendo que él ya no va a regresar más. O sea, es su último hajj. ¿Sí? Ustedes saben que ellos tenían el conocimiento que era el ilm al-laduni, es decir, podían darse cuenta de las cosas, pero no estaban obligados a decírtelas, ¿sí? A no ser que uno se las pidiera. Una vez una persona le dijo al imán Bakr alayhi salam que quería saber cuándo iba a morir. Lo molestó tanto y el imán Bakr le dijo: la semana que viene tiene tiempo para estar vivo, la semana que viene muere. Y esa persona se fue y dio sábana. Y a la semana el imán Bakr lo vio y le dijo: yo no le gusté que nomás tenía una semana. No es que yo di saca. Y le van para acá, por esa saca que Dios le prolongó la vida. ¿Sí? Entonces ellos tenían ese conocimiento. La cuestión es que esta persona le da el dinero al imán Sadiq y se va. ¿Sí? Pero no se va al Hajj. O sea, bajo la montaña y yo al imán Sadiq. Entonces el imán Sadiq, cuando él ve que después regresa, porque eso fue el Hajj anterior, ¿sí? Y cuando ella regresa, que se va a ir para el Hajj, él le dice al imán Sadiq, le dice: ¿me compró la casa? El imán Sadiq le dice: se la compré, pero voy a cambiársela. Dice el imán Sadiq:
Le dice, sí, ¿cómo así? Si yo la compré. El límite es Rasul, al lado derecho su vecino es Ali, al lado izquierdo su Hassan, ¿sí? Y esa es la casa que yo le compré. ¿Y la casa? Le digo, si yo le compré una casa a usted en el paraíso, pero quiero que usted, esa plata que me está dando para la casa, yo la voy a distribuir ese dinero en los pobres. A cambio de eso, yo le doy a usted esa casa en el paraíso. ¿Usted me acepta? Le digo, y entonces, pero hágame un favor y de un papelito firmado, como es una escritura. Pero el González dice, la firmó. Y le puso una especie como de firma de sello. Y le dijo, llévesela. Se fue y no regresó más. Al final, cuando murió, colocó en el testamento que lo enterraran en la tumba con ese documento que no sabía nada. Hay diferentes formas de ganarse el paraíso. ¿Me entendés? Diferentes formas de diferentes acciones que uno hace. Así que uno tiene que tener en cuenta que día tras día nosotros hacemos buenas acciones en pro de llegar a Cristo poderoso. Ustedes conocen la historia. Una persona estaba sentada en la mezquita, estaban todos los amigos del profeta. Y entró un señor con un vudú, el vudú venía goteando. Y el profeta dijo, ahora que vaya a entrar alguien, es el que va a entrar del paraíso. Y vieron que entró un señor de edad. Y vieron que el señor entraba, rezaba y se iba sin problema. 3 días dijo el tipo eso. Dijo Rasul, va a entrar una persona al paraíso. Uno de los compañeros de Rasul se fue detrás de él. Se fue a seguirlo. Digo, quiero saber qué es lo que hace tan especial. Que el profeta dice que él es del paraíso. No, llegó a la casa, le dijo, lo que pasa es que mi papá me echaron de la casa y así usted me da posada. El tipo le dijo, bueno, ¿qué es aquí? Pues? Y ese quería mirar si se levantaba el salatulé, la oración de la noche, si tenía el que era especial. No, nada. Yo que se levantaba y hacía cosas normales, común y corriente. Después de 3 días estar en la casa, yo, ¿sabes qué? Perdóname, yo le mentí, papá a mí no me echaron de la casa. Lo que pasa es que el profeta dijo que usted era una gente del paraíso. Yo quería saber usted qué fue lo que hizo. El tipo le responde lo siguiente, le digo, no he hecho ni hago nada raro, simplemente no guardo rencor en mi corazón para ningún creyente. Todo lo que me hacen, lo paso. Por esa situación quizás Dios le ordenó al profeta que viera a una persona al paraíso. No guarda rencor. O sea que hay diferentes formas de nosotros poder llegar al paraíso. Pero bueno, en este caso Dios Todopoderoso le dice a nuestro amado Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo siguiente: Ya Ahmad, el que tenga esas 4 características, yo le doy el paraíso obligatorio. Primero, que proteja su corazón de sugestiones, waswas. Esa es la primera. Que lo proteja de sugestiones, de todos esos waswas, de todas esas cosas malas. Él me dijo, ella me dijo, aquello, todas esas cosas internas, externas, que hacen que uno se desvíe. Nosotros que decimos en la sura, Bismillahirrahmanirrahim, ¿sí? Min sharri waswasil khannas. Cuando decimos sharri, todas esas cosas malas, ¿sí? Que nos proteja de eso. O sea, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es proteger nuestro corazón de todas las sugestiones, de todas esas cosas que nos hacen daño. ¿Sí? Me decía un amigo por allá, uno puede estar pensando a veces, pero mi esposa, ¿qué está haciendo? ¿Con quién estará? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién aquello? ¿Con quién lo otro? O el esposo, mi esposa, ¿qué está haciendo? ¿Qué aquello? ¿Sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas que directamente te atormentan. Entonces, el tormenta no puede ser absolutamente nada. Nosotros tenemos que proteger ¿qué? Nuestro corazón. Cuando nosotros decimos corazón, no decimos el órgano, sino el espíritu. ¿Sí? El Sagrado Corán que dice, min amri rabbi. ¿Sí? El ruh pertenece a Dios. Nosotros tenemos que proteger nuestro espíritu. Cuidarlo. Porque si nosotros no lo cuidamos, todo ese tipo de sugestiones se nos vienen a la cabeza. Un corazón que tenga dudas es un corazón que mantiene titubeante. Titubea, no sabe si sí o si no.
profeta Isa la pasó por un lugar y una persona haciendo súplica. Y pasó y súplica, pero una cosa, no dicho, una fervorosa, ¿no? Fervorosa. Y el profeta Isa le pregunta a la Sujana Matala que por qué no le va a dar su concha, lo que estaba pidiendo. El ángel Gabriel descendió y le dijo: Isa es de María, él tiene un problema. ¿Cuál? Tengo una duda. No sé si vos sos hijo o si sos profeta. ¿Tienes duda? O si sos hijo o si sos profeta. Hasta que la situación acá no la aclare, yo no lo oí nada. ¿Sí? Entonces, un corazón que titubea es un corazón que tiene dudas. ¿Sí? El imam Khomeini Rahmatullahi decía que para usted salir de una decisión, para salir de una situación, tenga una fuerte decisión. Haga con todo. No tenga dudas. El imam Sa'd de Gabriel nos dice: no le cuenten a nadie, no le cuenten a una persona miedosa su negocio. Que te lo engañen. Si vas a hacer una cosa, no, hermano, ustedes meten eso, no me metan eso. No me metan eso que la hace mal. Yo voy a comprar una casa, pero esa casa no, bueno, usted sabe en casa. Usted no sabe en casa, pero él sabe en casa. Entonces uno no puede contarle sus negocios, sus sueños a una persona que tenga miedo. La segunda cosa en el corazón, que es un corazón con maldad, contamina todo lo que hace. Sí, la persona que tenga maldad en el corazón. Ese es el tipo de corazón que nosotros tenemos que tratar de no tener. ¿Me entiendes? Tratar de no tener. El corazón es como una vasija. El cuerpo es una vasija. Si vos sos por dentro bien, pues vas a emanar algo bueno. Como una loción, cuando vos la abrís, sale algo bueno. O una cuestión que sea, por así decirlo, que huela, que putrefacta, ¿sí, no? Una cosa fea, vos la abrís, huele. El Sagrado Corán que dice: Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya'malu ala shakirati farabbukum alamu bima huwa hadda sabila. Cada cual actúa según su disposición o su naturaleza. Como ustedes así actúan. Y uno a veces trata como que la persona, pero que actúa así, no, esa naturaleza de él. Y por eso el imam Ali alayhi salam dice algo muy bonito, dice lo siguiente, dice: el poder y el dinero no cambian a las personas, las revelan. Las revelan. ¿Y por qué cambian? No es que él siempre fue así. Él siempre fue así. Lo que pasa es que el dinero y la posición lo potencian a que él sea de esa forma, pero él siempre fue así. ¿Sí? En esta ley, la ley de la Sura 17, ley 84, habla sobre la Shakilati. Shakilati es la palabra clave donde los grandes ayatolás dicen que es la naturaleza viviente del ser humano. ¿Sí? El modo de ser, su condición espiritual, lo que lleva por dentro. Cada quien actúa de acuerdo a lo que él es. ¿Sí? Nosotros tenemos una batalla en nuestro interior. ¿Sí? Hagamos un salawat. Nosotros tenemos una batalla en nuestro interior. ¿Sí? Y esa batalla en nuestro interior, hagan de cuenta como una parte cómica, como una televisión que le ponen a uno el diablo y el ángel. ¿Sí? Nosotros también la tenemos. Tenemos en dos formas. Uno es la voz de Shaitán, ¿sí? Que te dice lo siguiente, dice: Ash-Shaitán yadukumulu faqra. Dice: Shaitán insinúa la pobreza, te va a quedar pobre. Por eso a veces muchas personas van a dar el sacar, les queda complejo. Porque Shaitán, aparte de que les insinúa la pobreza, le insinúa siempre lo malo. ¿Sí? La otra cosa que le insinúa que es bilfasaj, como decir la corrupción, la cosa mala. ¿Sí? Pobreza y la corrupción. Eso te lo insinúa. Y por otro lado está la voz de Allah Subhanahu wa Ta'ala, donde Allah Subhanahu wa Ta'ala le dice: si usted camina hacia mí, te lo doy un paso, 10 pasos gracias a usted. ¿Sí? Por eso una persona, cuando llegó el profeta, le dijo: tengo un problema grande. El profeta le dijo: ¿qué problema tenés? Digo: estoy pobre. Entonces el profeta le dijo: haga un negocio con Dios.
Y con Dios puedo hacer negocio, sí, haga negocio con Dios. ¿Y cómo lo hago? De esa vaca, que lo va a enriquecer. De esa vaca que lo enriquece. ¿Sí? La saga, obviamente, por no entrar en el tema, alega más de 70 enfermedades. Ustedes los que tuvieron la oportunidad de ir a Irán, ven que en Irán tienen lo que dicen sanduk, que la gente siempre echa la saga ahí cuando va de viaje, y para evitar, obviamente, la undubilidad, como en el camino un accidente, ¿no? La gente siempre hace. Yo conozco gente que atrás un señor que viene en el taxi y me llama al aeropuerto, el señor se devolvió. Y yo, ¿qué pasó? No echó la saga. Echó la saga y volvió a decir su protección. ¿Sí? Y si ustedes se dieron cuenta ya, en esas cajas de sanduk, nadie le mete mano. O sea, tanto es la creencia que nadie le mete manos a plata, porque saben que esa plata ya pertenece a Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que la sujeción es Shaitán, que nos habla sobre la pobreza, sobre las cosas malas, y por otro lado Dios que nos dice en otro medio, ¿cierto? Ese es básicamente lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dice a nosotros, donde nosotros tenemos que, obviamente, confiar en que Dios Todopoderoso nos va a dar a nosotros lo mejor. Así que el primer punto, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer punto? El waswas, la sugestión, proteger su corazón, el espíritu de sugestión. Ustedes ven la historia del profeta Yusuf, alayhi salam. Dios creó la belleza en un 100% y 50% de la belleza no me la dio a él, y la otra la regó en nosotros. ¿Sí? Así de ese nivel era el profeta Yusuf de bello. ¿Sí? Entonces, el profeta Yusuf, príncipe de los sueños, dice: ¿qué salvó el profeta Yusuf? ¿Qué fue lo que salvó al profeta Yusuf? Porque el profeta Yusuf, dice Sagrado el Corán, si no hubiera visto la pura de su Señor, hubiera caído. Su ley le entró al cuarto. ¿Sí? El profeta Yusuf. Cuando él entra al cuarto, el profeta Yusuf dice los sabios que tienen 3 estados. 1, vergüenza divina. ¿Qué estoy haciendo acá? Dios me está viendo. 2, conciencia moral. Esto que estoy haciendo aquí está mal. Yo no tengo por qué estar con una mujer que no sea no maharán aquí metido. Y 3, básicamente es conciencia de las consecuencias. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esto? Autoridad. ¿Sí? Miren, Alama Tabatabai, Rahmatullah Alayhi, en la meditación al Nizam, nos dice que hubo 24 factores para que el profeta Yusuf cayera en el pecado. Yo no lo voy a decir todo porque pero lo voy a enumerar unos. Dice el primero: el profeta Yusuf tenía un problema de posición social. La mujer que lo llevó era la esposa de Potifar. ¿Sí? Es decir, un gran riesgo de desobedecerla. Así que lo que ella le dijo se tiene que hacer. Allahumma salli ala Muhammad. El segundo problema que el profeta Yusuf tuvo, ¿cuál fue? Su belleza. El Corán describe en las tradiciones que su ley era una mujer muy bella. Era súper bella. ¿Sí? Entonces él, cuando vio a esa mujer allá, yo cada vez que encerrado con una mujer tan bella. La cuarta, ¿cuál es? Insistencia y persistencia de ella. Dice el Sagrado Corán: y ambos corrieron hacia la puerta y ella rasgó su camisa por detrás. O sea que ella lo corrigió a él, porque quería tener la relación con él. Y él salió corriendo y ella la camisa se la rasgó. Por eso cuando dieron el testigo, dijeron: ¿y la camisa estaba rasgada por delante o por detrás? Dijeron: ¿por qué? Porque si es por delante, él es el culpable. Si es por detrás, ella es la culpable. Porque si es por delante es que básicamente ella se está defendiendo, pero si es por detrás, ella está bien. ¿Sí? La otra cosa que es la astucia de ella: cerró todas las puertas las cerró. Ahí está. Lo quinto, pues, la petición venía de ella. ¿Sí? Lo séptimo, ¿qué es? La privacidad absoluta. Entonces, básicamente, y el último obviamente era el estatus de José. José era un esclavo, trabajaba en la casa de ella, y pues cuando vos sos el sirviente, todo lo que tu patrón te diga vos tenés que hacer, básicamente, ¿sí? Entonces, inshallah, tengamos la oportunidad después y nos sentamos estos 24 factores y hacemos y lo desglosamos todos. Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que básicamente nosotros tenemos que
obviamente, cuidar nuestra alma de toda esa sugestión. ¿Por qué le traigo a colección al profeta Yusuf? Porque con todo lo que el profeta Yusuf era, y esa mujer, y todas las situaciones que al profeta Yusuf se le presentaron, él dijo no. ¿Sí? Él dijo absolutamente no. ¿Cuándo llega la capacidad del profeta Yusuf de interpretar los sueños? Cuando está en la cárcel, pero ¿qué había pasado ya antes? Este suceso. Es decir, por este suceso que él deja a un lado, Dios le da la facultad a él claro, lo premia, de interpretar los sueños. Por eso cuando dice el Sagrado Corán, Walshamsu Walqamara y tu Sajidin, he visto que soy la luna se me consterna, él no sabía, por eso le preguntó a papá. Le pregunta al profeta Jacob, papá, ¿esto qué es? Papá sí sabía. Él no sabía. Tenía la capacidad de ver los sueños, pero no sabía interpretarlos. Por eso el Corán dice que cuando ya pasa la prueba, bueno, coge el premio, pues. Por eso cuando los coperos le dicen, ya, me pasó tal cosa, él la interpreta ya el sueño. Porque ya pasó esa prueba. Y es una prueba. ¿Qué pasó con el profeta Abraham? Cuando Shaitán empezó a tirar, a hacerle el waswas que no matara al profeta Abraham, al profeta Ismael. ¿Se acuerdan? Que ahí es donde nosotros hacemos la tirar las piedras en el Hajj. ¿Sí? Y ahí fue que dijo, te voy a convertir en un imán al profeta Abraham. Pues ya pasó la prueba. O sea, cuando nosotros protegemos nuestro corazón, nuestro espíritu de todo ese tipo de sugestiones, Allah subhanahu wa ta'ala nos da a nosotros cosas que quizás en nuestra vida podamos haber pensado que vamos a llegar a ver. La sugestión. Auduila, usted está en internet viendo lo que tiene que ver, pase esa página. ¿Sí? Antes que se siente en el computador, la Auduila, toda la noche, ¿quién sabe viendo qué? Vaya, acuéstese. Entonces, la primera cosa, ¿cuál es? Protegerse de la sugestión. Perfecto. 2. Del waswas. 2. La segunda cosa que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta, para poder entrar, obviamente, estamos hablando sobre cuáles son las cosas o cuáles son las características de una persona que Dios le concede el paraíso, ¿no? Sí, que puede entrar, que es obligatorio, él dice. Y no dice ni siquiera el creyente, sino dice la gente. Por eso el Corán dice, Shahru Ramadán, alladina unzila fil Corán, hudan lilnas. Se fue revelado para la gente. No dice el hudan lil muttaqin, igual el mu'minin. No dice para los creyentes o para el muttaqin. Dice para la gente. El Corán fue creado para la gente. La segunda, ¿cuál es? Lo dijimos la semana pasada, pero tengo que profundizar. Primero, corazón, el corazón. Segundo, ¿qué es? La lengua. Controla la lengua. Sí. La segunda condición es que la persona controle su lengua. Le dice Allah subhanahu wa ta'ala a nuestro amado profeta. El habla es un arma de doble filo. El hablar de más. Sí. Nosotros tenemos que las palabras pueden ser beneficiosas, como que un consejo, hermano, no haga eso, no haga aquello, ¿sí? Una enseñanza o una orden que le diga usted, no haga eso, Glauco, no haga eso, está mal, ¿sí? La palabra puede ser beneficiosa o también puede ser dañina o prohibida, calumnia, difamación, mentira, todo ese tipo de cosas que obviamente a las personas las llevan a caer donde no tienen que estar, que es hablar de más. ¿Sí? O también palabras inútiles. Hablar por hablar sin beneficio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto hablan las personas? Ahí hablan y hablan. Cosas que no tienen sentido. A veces es mejor guardar silencio. ¿Sí? Dios garantiza el paraíso principalmente a aquellas personas que controlan su boca o que cuando hablan dicen cosas beneficiosas. Esa es la segunda cosa que yo le dice a uno. Hay una historia sobre Jafar Barmaki, en la época de los califas Al-Abbasí, que entre otras cosas, nosotros tenemos los hadices
de por qué los hermanos Aletazano Sunna aceptan al Imam Ali debido a los hadiths al-Basí. ¿Sí? Nosotros tenemos obviamente que Amir al-Mu'minin, hace un paréntesis, es el califa designado por Dios y el imán y el guía. Pero nuestro hermano Sunna tiene que es el cuarto califa Rashidun, el cuarto califa bien guiado, ¿sí? Omar, el Imam Ali. ¿De dónde sale esta connotación que ellos, nuestros hermanos Sunna, aceptan que el Imam Ali es el cuarto califa? De los hadices Abbasí. Cuando caen los Omeya, ¿sí? Que entran los Abbásidas, ellos obviamente empiezan a hacer los hadices y metan ahí. ¿Por qué? Porque los Abbásidas, los Bani Abbas también son familiares de la gente del Beit. Entonces aceptan al Imam Ali como el cuarto califa. ¿Sí? Y por eso lo ponen ahí y los hermanos Sunna lo aceptan como el cuarto califa. Básicamente de ahí viene el tema. Por eso cuando Amir al-Mu'minin la pasa con él, lo llevan y lo convierten a él, obviamente, la gente, califa, que ya vemos que era califa él, se lo llevan y dicen, queremos que usted sea, y empezó el discurso, dijo, sentí que tenía una espina por acá. ¿Por qué? Porque estuvo más de 20 años callado. 20 años se quedó calladito, se controló su lengua. Le mataron a la mujer, se la golpearon, le rompieron la cadera, le quemaron la casa, hicieron de todo. Y se quedó callado esos 20 años. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta persona de Jafar al-Makki? Había, en la época de este califa, habían encerrado a Abdullah al-Faz. Abdullah al-Faz era un nieto del Imam Sajjad. ¿Sí? Lo que dicen, Chiniga Yaga, Imam Sadeh, Chiniga, Imam Sadeh. ¿Cómo se dice en español? Imam Sadeh es como un descendiente del profeta. Han visto en Irán cuando hay unos pequeños santuarios pequeñitos que tienen los siete verdes y allá hay una especie como de tumba. Ese quien fue un nieto del profeta, así por lo menos para que Imam Azuma es Imam Sadeh. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El hermano del Imam Hussein, Abbas, también es Imam Sadeh. ¿Sí? Entonces, lo encerraron un nieto del profeta. Lo encerraron. Cuando estaba encerrado, básicamente le dicen lo siguiente, le dicen, él manda una carta del califa, ¿no? Harun al-Rashid, que está en la cárcel, manda una carta del califa y le dice al califa que mejore su situación, porque su situación que estaba allí en la cárcel estaba muy mal. ¿Sí? Harun al-Rashid manda a Jafar al-Makki y le dice, anda a ver qué es lo que él necesita. Ellos sabían que ellos eran las estas del Beit. Anda a ver qué necesita. Entonces, cuando él llega allá, Harun al-Rashid manda a este señor Jafar al-Makki. Abdullah, que está encerrado, tiene una discusión con él y lo trata mal. ¿Sí? Y al-Makki en su enojo dice, mátenme. Le cortaron la cabeza. Cuando regresan donde Harun al-Rashid, le preguntaron qué pasó, dijo, no, pues yo, que lo mataran. Harun al-Rashid dijo, pero yo no dije que hicieran eso. Yo te dije que fueras a mirar qué era lo que necesitaban. La cuestión fue que después Harun al-Rashid mandó a esta persona, que también obviamente la ejecutada. ¿Qué me quiero decir? Que a veces nosotros, por hablar temas o una pelea, se genera un desorden total. Por no controlar la lengua, familias se separan. Por no controlar la lengua, los negocios se caen. Y a veces uno tiene discusiones con la pareja, es por decir, ¿sabes qué? Venga yo con una vueltita. Ahora vengo porque uno en medio del calor dice cosas que no tiene que decir. Entonces es mejor quedarse callado. ¿Sí? El controlar la lengua no es sencillo. El Sagrado Corán que dice, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Al-Rahman, Alam al-Quran, Khalaqa al-Insan, Al-Huam al-Bayn. La elocuencia. Hablar bien. Por eso nosotros tenemos obviamente el Nahj al-Balagha, que él hace la elocuencia. El Imam Ali nos da su discurso, inclusive lo pone en un árabe místico que para que lo entienda la gente es difícil. La segunda cosa que tenemos que hacer, ¿qué es? Controlar la lengua. El profeta David, alayhi salam, Tabud. ¿El papá quién era? ¿El hijo quién era, perdón? Salomón, el profeta Suleimán.
Con otras cosas, el profeta David fue de los profetas que ayunó. Un día sí, otro día no. Un día sí, toda su vida fue así. Un día estaba sentado y a la Subhanahu wa Ta'ala le dijo, vaya a tal lado, una montaña por allá, y allá hay una casa. Y la persona que está en esa casa, esa mujer, ¿quién es? Va a ser su esposa en el paraíso. El profeta dijo, ¿cómo? Se fue para allá. Llegó a la casa, tocó. ¿Quién le preguntaron de allá? Salam aleikum, soy David el profeta. La muchacha que estaba dentro de la puerta dijo, David, ¿por qué está en mi casa? Abrió la puerta. Salam. ¿Qué necesita? Digo, es que me dice Dios Todopoderoso que usted va a ser mi mujer en el paraíso. Y yo quiero saber, ¿cuál es la característica que usted tiene? Que Dios dice que usted va a ser mi mujer. Le digo, no hablo mucho, guardo silencio. Y cuando tengo algún problema, mi lengua la reprimo. Por esa característica, nomás yo digo que iba a ser la esposa del profeta David en el paraíso. Así que la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que controlar la mente. La tercera y la última, para que inshallah ta'ala ya el Sheikh pueda hablar, y obviamente darle el espacio a él, ¿cuál es? Proteger el conocimiento de Dios Todopoderoso, el cual está bajo su mirada. Es decir, saber que Dios siempre nos ve. ¿Sí? La conciencia de Dios. Nosotros creemos a veces que la palabra taqwa se traduce mal. Taqwa se traduce como ¿qué? ¿Ah? Piedad. Acá dice piedad. ¿Otros como qué? Temor. A la cosa de Dios. Pero realmente la palabra taqwa lo que traduce es que conciencia de Dios. ¿Cómo así conciencia? Que toda cosa que usted está haciendo sepa que Dios lo ve. Sepa que Dios lo ve. Si usted está haciendo alguna cosa mala, Dios lo está viendo. Si yo me paro aquí a dirigir la oración para que vean, Dios me está viendo. Y por eso el Shaitán me le ve. Pero no se supone que al tener conciencia del creador de las consecuencias, eso en esencia no resultaría o no da como resultado la misma piedad. Pero ¿a qué te refieres con piedad? Bueno, pues obviamente no piedad que una persona que sea claro, una persona que sea humilde, piadoso, ¿qué? Acá le dicen en persa dicen Huzur Kalbe, ¿no? Huzur Kalbe, ¿sí? Farmi con Eva a Taqwa. Eso es diferente, realmente la piedad es diferente a tener conciencia de Dios. O sea, cuando estás rezando, tenés obviamente, sos piadoso, pero cuando salías ya no sos piadoso. ¿Sí? Pero cuando sos consciente de Dios, en cada cosa que hagas, vos sabes que Dios está pendiente. ¿Sí? E inclusive en el hablar, en el hacer negocios, en todo siempre tenés a Dios bajo tu mirada. Entonces la tercera cosa es que sepan que Dios siempre nos está viendo. Sheabbas Kummi, el dueño del Mafati Kuchina, cuenta una historia que estaba un día rezando, ¿no? No me acuerdo ahorita la mezquita donde fue, estaba rezando. Y el rezo terminó de hacer el Maghrib. Y cuando volteó, ¡oh! Ustedes saben, en Irán cuando son un mundo de gente, más de 1000 personas prácticamente rezando detrás de él, inmediatamente se paró y se fue. No hizo el Isha. Y le dijeron, ¿y no hace el Isha? Le digo, no. Porque cuando volteé, me dije como a mí mismo, Mashallah. Mashallah, o sea, detrás de mí están rezando. Digo, no, me voy. Sí, ¿no? Y estamos hablando del que hizo Mafati Kuchina, que escribió el libro, que recopiló, perdón, todas los lugares. Digo, no. Y a veces muchas personas van a ir a la oración y se pelean. No, yo, usted, yo la quiero. ¿Sí? Pero no sabemos realmente qué es lo que pasa. Entonces, la tercera cosa que tenemos nosotros que entender es que tenemos que tener vigilancia y que Dios Todopoderoso siempre nos está viendo, prestar atención. Vamos entonces a ir cerrando. Me dicen cuál es la primera. El waswas. Segundo, la lengua. Esa es que la lengua esa, ¿no? La tercera es conciencia de Dios. La cuarta es una autoridad, pero yo
ya dentro de 8 días que estamos vivos, la hablamos. El que tenga estas 3 características, 10 por el profeta, que el paraíso, sea como sea, es obligatorio para él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una consulta rápida.